Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio. Llegamos a la entrega número 25, en este caso confinados, de Simpatía por la industria musical. Ya sabes, el programa de música donde apenas suena música, pero es música de todo lo que se habla. Y lo hacemos invitando a una persona que, como yo, empezó en el mundo de la música como fan y como fancinero. Un tipo fuera ya de la industria, pero a la que sigue apelando y reivindicando siempre que pueda en su activa participación en las redes sociales. Y que prácticamente ha trabajado en todos los departamentos de la única compañía en la que trabajó, Warner, aplicando su experiencia y formación en el mundo de la publicidad, donde trabajó también muchísimos años. Hoy recibimos, de manera confinada y virtual, en el estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante, a Kiko Fuentes. Bienvenido, Kiko. Muchas gracias, Carlos, por recibirme en este foro tan estupendo que has creado y muy honrado y casi superado, ¿no? por estar en esta alineación de gente tan importante, mucho más importante que yo, que ya viene saliendo, ¿eh? Así que bueno, muy agradecido. Cuando hice la primera lista de 30 personas que consideraba imprescindibles que tenían que estar, estabas. O sea, bueno, que por eso. Más honrado todavía, sería el 30 seguramente. Bueno, mira, en este caso eres el 25, o sea que has ganado incluso alguna posición. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias. Dices, bueno, como decía al principio, yo estoy aquí porque un día también decidí hacer fanzines y asistiendo a conciertos y comprando discos, ¿no? Yo en mi caso estudié Historia del Arte, en el tuyo estudiaste Derecho, ¿no? ¿Cómo son esos principios, esos comienzos creo que en 1982 con Ediciones Mulinsar, en plena movida? Cuéntanos eso, ¿cómo fueron esos momentos, esos inicios, esos primeros momentos como fan, como hacedor de fanzines? Bueno, pues mira, yo realmente no tenía mucho background musical ni por la familia ni por nada, ni tal, pero bueno, mi hermano mayor pues oía discos y eso, lo típico. Yo en la época de cuando mis primeros recuerdos musicales, pues la música de los 70, rock progresivo, cosas de estas que a mí realmente yo no entendía nada, no me decía absolutamente nada. A mí sí me gustaban T-Rex y Susi 4 y cosas así, The Sweet, cosas de la parte del glam que eran como más directas, pero estaba bastante noqueado. Cuando empecé a escuchar música realmente y empezó a gustarme fue cuando a raíz sobre todo más bien de la New Wave, más que del punk, a raíz de agarrar un radiocasete y empecé a escuchar Onda 2, que es una emisora, bueno, que ha salido muchas referencias en este programa ya. Y ahí pues fue cuando me voló la cabeza y me empezó a gustar mucho la música. Coincide con, bueno, pues con la eclosión de lo que se ha venido a llamar movida madrileña. Y ahí pues sí teníamos un rol bastante activo, tanto mi hermano Pepo como yo y, bueno, nuestros amigos, que éramos 4 gatos, como he bien sabido, aunque ahora está muy mitificado, y en ese proceso, pues bueno, yo como no tengo aptitudes musicales y tenía ganas de hacer algo, y yo siempre había hecho pues como la revista del colegio y esas cosas, pues acabamos haciendo un fanzine con un grupo de amigos, ¿no? Eso no te cuento nada que no sepas porque tú has pasado por ahí también, supongo. Y entonces, bueno, hicimos Ediciones Mulinsar, que lo hicimos en el 82, solo estuvo activo durante ese año, sacamos 6 o 7 números y algunos monográficos. Y bueno, fue pues realmente la toma de contacto con lo que era el negocio, que era absolutamente diverso de cómo era ahora, ¿no? Cómo es ahora. Y bueno, sí que nos permitió pues establecer un poco de una red de conexiones, muchas de las cuales nos fueron muy útiles a lo largo de los años, y también pues conocer un poco cómo funcionaba el asunto, ¿no? El tema de las entrevistas, los promotores, los camerinos, etcétera, etcétera. Hace unos años, pues más que nada para no perderla, porque son cosas que si no están en ningún lado, y ahí lo tengo. Y deberías incluso plantear, ya sabes que, bueno, la Fonoteca ha reeditado ahora, pues, por ejemplo, los fanzines que hacía Miguel Trillo, el rococó que ha hecho una caja. Yo, vamos, a veces lo he pensado, digo, joder, Ediciones, sin duda merece una reedición así. Sí. Como es algo que a mí me encanta, el tema de los fanzines, y bueno, vuelvo a lo mismo, yo empecé como un fanzine porque vosotros habéis hecho un fanzine unos años antes y al final fueron las grandes referencias. Cuéntanos un poco, hay contenidos de esos números, aunque bueno, como dices, ahora se puede hacer en la red, pero bueno, háblame de qué entrevistas recuerdas, qué momentos especiales, pues no sé, me encantaría profundizar un poco por ahí. Teníamos sobre todo contenidos de actualidad de lo que pasaba en Madrid, porque nosotros, claro, en nuestro universo era Madrid, es más, es que éramos bastante cazurros con eso, ¿no? Que prácticamente todo lo que venía de fuera, pues nos parecía, de fuera de la provincia o de la capital, nos parecía casi como una cosa extraordinaria. Entonces eran contenidos de actualidad, es decir, conciertos que había, grupos emergentes, tal y cual. Había una parte importante de crítica y vitriolo,
pues ten en cuenta que éramos muy jóvenes y decíamos bastantes insensateces y criticábamos a mucha gente con la que luego yo he trabajado, ¿no? Y tal. Pero bueno, realmente ya no estaba disponible el fanzine. Y luego pues también pues, hacíamos nuestros pinitos y conseguíamos entrevistas, pues entrevistamos a Radio Futura, que teníamos muy buena relación con ellos, en la época en la que nadie les hacía ni puto caso, que eso es una cosa que nadie cuenta, pero hay un silencio mediático en torno a Radio Futura bestial desde que sale música moderna hasta que sale la estatua del Jardín Botánico y nosotros les apoyábamos mucho porque nos gustaban, no es que nuestro apoyo fuera gran cosa, pero bueno, ahí estábamos, entrevistamos a Alaska y los Pegamoides en el cenit de su gloria con Bailando. Yo qué sé, entrevistábamos a gente que venía del Rocola, Theater of Hate, un grupo espantoso de los 80, sí. A The Funk, un grupo de funk así muy potente que vino de Estados Unidos, que hizo un par de noches. Luego tuvimos una cosa muy pintoresca, ¿no? Que contactó un tal Nacho Goberna, que no sabíamos quién era, que luego ha sido un tío muy de gran perfil, ¿no? Y nos hizo llegar una entrevista exclusiva con Robert Smith de The Cure que publicamos. Y joder. Sí, él la tiene en su web, pero vamos, que en su día la publicamos nosotros y eso. Luego también nos hizo un relato ilustrado Sabino Méndez, del grupo de Loquillo. También publicamos cosas de Víctor Coyote, en fin, que bastantes cosas. Era para la precariedad de los medios, porque esto estaba en el mundo de la fotocopia y la máquina de escribir y el Tipex. Yo creo que lo hicimos con bastante dignidad, cosa que a mí me gusta mucho que esté las cosas bien escritas y bien hechas y entonces ya lo hacíamos, cosa por la cual nos consideraban así como un poco como pijos y tal, y bueno, en fin, pero bueno, había rivalidades en otros fanzines, pero bueno, son cosas de la época que eran divertidas y que estaban bien. Bueno, y que se repiten años después, o sea, era lo que era y es el mundo de los fanzines. Hombre, ahora se ha perdido desde luego el espíritu de lo que era, en el sentido de que, bueno, claro, al final los fanzines informaban sobre cosas a las que no tenías acceso, ¿no? Ahora metes cualquier nombre en Google y evidentemente sale todo lo que quieras, ¿no? Yo creo que éramos como influencers, ¿no? Que luego, sin saberlo, no sé, existía la palabra, ¿no? Es decir, nosotros esto lo vendíamos, hacíamos a lo mejor como 300 ejemplares, pero es verdad que los vendíamos, los llevábamos a escribir discos y a un par de puntos de venta más y se vendían en 2 días. No se ganaba dinero, pero tampoco se perdía, o sea, estuvo bien. Luego hicimos una fiesta de despedida, regalamos camisetas y todavía repartimos algo de pasta, o sea que estuvo muy bien, vamos, fue una experiencia estupenda. Estaba yo y estaba Javier Carrascal, que es un buen amigo, y más gente que tenía un rol menos activo, pero también colaboraban, y entre ellos, bueno, pues Tani Sabellán, que luego ha tenido un sello también, y en fin. Jabalina. Exactamente. Bueno, y tu primera dedicación de manera profesional, y escuches el entrecomillado, es con Objetivo Birmania, ¿no? Donde ejerces de manager, letrista, y bueno, incluso en tu currículum incluyes que rapeas con ellos, ¿no? Supongo que eran amigos, ¿no? Me imagino la relación que tenías es que eran amigos, y bueno, cuéntanos cómo fueron esos. Bueno, parte del grupo eran conocidos del colegio, realmente, y cuando ellos tenían un grupo que en su primera encarnación tenía una cantante que era una chica muy mona, que no vivía en Barcelona, pero que había sido Miss Madrid y cantaba fatal. Y entonces, bueno, pues habían presentado varios concursos y tal, y bueno, pues íbamos a los futbolines y a tomar cañas y esas cosas que se hacían. Pues bueno, pues fuimos profundizando, digamos, en la relación. Luego ya cambiaron de nombre, que el nombre era una cosa de mi hermano Pepo. Luego ya entraron las chicas. En fin, ya fue cogiendo forma. Sacamos 2 singles con un sello que se llamaba Rara Avis, en el que también tuve yo una participación activa, que era un sello que lo montó Luis Gómez Escolar, que tuvo su carrera como cantautor llamándose Simone. El otro día alguien lo mencionaba en el programa. Sí. Y Julio Sejas, que ellos son autores de gran éxito, autores de muchas canciones, de Bailar Pegados, de Sergio Dalma, es la canónica, que se dice siempre. Y estaba también Fernando Salaberry en el sello, y pues con Rara Avis Objetivo sacó 2 singles bastante, bueno, livianitos, ¿no? Quiero decir, pero bueno, lo bastante para hacer ruido. Si tocamos en el Rocola, hicimos un montón de cosas. Yo lo digo en primera persona porque yo estaba muy involucrado con ellos.
era una especie de chico para todo, ¿no? Y luego, eventualmente, pues a través de Luis Gómez Escolar se firmó un contrato con Warner Music, que ahí fue cuando la primera relación que yo tuve con Warner, que yo llegué hasta firmar el contrato, aunque luego, bueno, yo no renuncié, digamos, a lo que me pudiera haber correspondido royalties y demás, porque no tenía ningún sentido. Ahí se profesionalizó mucho la cosa y entró como manager la oficina que se llamaba Rock Connection, que era Pedro Caballero, que luego era socio de Paco Martín, y montaron Twins, ¿no? Ajá. Y en aquella época pues hicimos una película atroz que se llama A Tope, que me ha puesto hace poco en televisión española, que yo creo que es la peor película de la historia con diferencia. Bueno, que ya tiene cierto valor documental, si me apuras. Y bastantes cosas. Yo ahí sí que es verdad que bueno, que hice bastantes letras de canciones, no de las más conocidas, pero sí bastantes, y que incluso hasta rapeaba en un tema que, bueno, que en el año, hablando del año 83, por ahí, que tiene cierta gracia, ¿no? Ahora con la perspectiva, aunque no era, Pues, o sea, no era Drake precisamente, ¿no? Era como más bien como la cotorra criolla pasada por la Turmis. Pero bueno. pues yo de Rara Avis no tenía, de hecho cuando vi tu currículum y bueno, que en ese momento empiezas a colaborar con Twins, que con Paco Martín, que está clarísimo quién es, Rara Avis era algo que, vamos, mira que pienso que como es algo que me interesa, siempre he profundizado en esa época, ¿no? Y mira, Rara Avis se me había escapado y ahora con todo lo que me estás contando, que estaba hasta Fernando Salaverry metido, flipo, ¿no? Solo había 4 referencias de Rara Avis, las 2 de Objetivo Birmania, una de Los Elegantes, La Calle del Ritmo, un maxi single, que lo produjo Rafa Bitbol, me parece, y un single muy bueno de Kiki de Aquí, que era la que había sido cantante de Las Chinas, ¿sí? que es una canción del zurdo, que se llama Accidentes, que es una canción así construida sobre el canon de Pachelbel, que debería ser un clásico. Yo no sé, no sé si la controlas. Pero bueno, sí. Una cosa, esto luego lo distribuyó Pancoca. En Pancoca trabajaba nuevamente mi hermano Pepo. Yo con Pancoca pues también colaboré mucho. Y luego también colaboré mucho con Twins, sobre todo era que me llamaba Paco Martín a las 2 de la tarde, Pico, tal, hay que hacer la hoja de promoción de uno que hemos grabado de Rubio y los Casinos. Digo, pero ¿me lo puedo escuchar? Sí, tal, pero me la tienes que tener a las 4 de la tarde. Por suerte yo vivía muy cerca de ellos, me acercaba, lo oía allí, la escribíamos allí a máquina, en fin, bueno, y tal. Y me lo pasaba muy bien. Yo creo que nunca me pagó Paco, pero me trataban de maravilla, nos íbamos a comer, lo pasábamos de puta madre. Bueno, y en esa época también empiezas, ya veo que escribías las hojas de promoción, también empiezas a colaborar, ¿no? Como plumilla en el Gran Musical, en Total, en Rock Deluxe. Sí. ¿Qué recuerdas en ese momento de la prensa? ¿Quién eran tus periodistas, digamos, de cabecera? Pues mira, realmente nosotros en la época de los fanzines y tal estábamos bastante contra el establishment de la prensa musical en España, sobre todo porque venía todo lo que había de Barcelona, identificábamos, no creo, probablemente sin motivo, una cierta hostilidad hacia todo el movimiento de la movida y demás. Entonces les teníamos bastante gato. Yo trabajé en esta que se llamaba Total, que fue una especie de versión cañí de The Face, que era una revista inglesa cojonuda. Esto lo montó, no me acuerdo quién lo hizo, estaba una chica que se llamaba Isabel Ballina y tal, estaba José Manuel Costa, y esto era desastrosa la revista. Solo sacaron 2 números, y a nosotros yo creo que nos contrataron como ejemplo de modernidad y tal, y luego, bueno, fue una catástrofe. Sí colaboré mucho en el Gran Musical, bastantes cosas. Yo creo que la primera reseña de Los Hombres G en el Gran Musical la escribí yo, pero probablemente eso habría que buscarlo. Y luego en Rock Deluxe hubo una época que lo hacía en Madrid Miguel Ángel Arenas, no Miguel Ángel Arenas el Capi, sino el otro, que sabes que hay 2, con Carlos Astiárraga, y se hacía desde Madrid. Entonces una época que Rock Deluxe tomó una deriva popera, cosa que causó graves cismas con los de Barcelona, con Santi Carrillo, Ignacio Juliá, que ha desaparecido recientemente, ¿no? Creo. En fin, y para que te hagas una idea, yo he hecho una doble página de Wham en Rock Deluxe, que el titular era Wham son muy buenos, o sea, que fíjate tú que lejos está del Rock Deluxe que conocemos, ¿vale? También ahí nos dejaron una pella importante sin cobrar. Esa me hizo menos gracia, pero bueno, en fin, no pasa nada.
Bueno, y esa querencia por escribir también te sirve para en ese momento y después, ¿no?, hacer adaptaciones de letras para, bueno, como artistas como Cristina del Valle, Ramazzotti, Roberto Carlos. ¿Cómo surgían estas colaboraciones? Porque yo el tema del adaptador es algo, como nunca lo he utilizado, que se me escapa, ¿no? Y como intento que también estos programas tengan un complemento también pedagógico, ¿eras adaptador al que las compañías recurrían? Esas adaptaciones se registraban en SGAE como autoría. ¿Tienes tú todavía derechos sobre esas adaptaciones? Sobre algunas sí, hay otras que había una cláusula que, por cierto, no sé si es muy legal, que perdían los derechos al cabo de unos años, pero total para lo que producían. Entonces, ahí te digo cómo funcionaba. Yo tenía ya ciertos contactos en las compañías, como ya había hecho las letras de Objetivo y algunas pues tenían gracieja, ¿no? Tampoco es que fueran la hostia, pero bueno, tal, pues me llamaban. Entonces, ahí en general me llamaban para algo que cuando luego trabajé en la industria comprendí lo que era el marrón. Es decir, cuando el artista internacional está empezando a funcionar en tu territorio y entonces en su territorio le queda pequeño. Entonces, artista, yo qué sé, italiano que quiere salir en España y entonces hay que buscar a alguien que le traduzca los hits que ha tenido en Italia para hacerlos en castellano y no sé qué. Y entonces la compañía, por no molestar a la compañía italiana, le dice que sí, pero en el fondo lo va a hacer pues un poco a picha floja. Entonces, en ese caso, generalmente me llamaban a mí. Entonces, en ese sentido, hice algunas adaptaciones que no tuvieron ningún tipo de apoyo luego comercial ni nada, pero con artistas que sí que lo habían petado en sus territorios, como Patrick Bruel, francés que hizo Romper la Voz, o como un italiano se llama Raf, que hizo Self Control, que fue un éxito mundial luego con Laura Branigan. Con ese hizo un LP completo. Luego me salió uno de Roberto Carlos, que me salió a través de Antonio Pérez Solís en Sony, que me estuve hasta en Río con Roberto Carlos, que fue una experiencia un poco sobrecogedora, porque Roberto Carlos... Es un personaje muy peculiar, ¿no? Muy peculiar, muy agotador para trabajar, pero bueno, hicimos ahí un disco que luego tampoco tuvo mayor trascendencia. Sí me salió una que esa se hizo con tiempo y se hizo muy bien, con Eros Ramazzotti, que le colé dos y una fue single en un disco que funcionó muy bien porque tenía una que, si bastas en un par de canciones, era el primer single y entonces, bueno, el disco tiró muy bien y esa vendió y se ganó bastante pasta. Y luego, pues no sé, cosas sueltas por ahí que he hecho, algunas así un poco en el límite del delito, ¿no? O sea, que prefiero no, que ya las he borrado de mi memoria. Pero bueno, no se ganaba pasta, sí se registraba en SGAE, algo entraba, pero sí, o sea, con Eros Ramazzotti sí se ganó dinerete, ¿eh? O sea, no estaba mal la cosa. Ten en cuenta que yo estaba estudiando, entonces de repente me venían 90.000 pelas de entonces, en la liquidación esa que te venía en junio, yo me pasaba el verano como si fuera Rothschild. Muy bien. Bueno, y en 1987 empiezas en C&M, en el mundo de la publicidad, mundo de la publicidad que, bueno, que después volverás y tal, que hablaremos después. 10 años en el mundo de la publicidad, en el momentazo de la publicidad, en el momentazo de los grandes presupuestos, ¿no? ¿Cómo empezaste y qué funciones desarrollaste en ese mundo de la publicidad? Bueno, es verdad que fue el momentazo de la publicidad, los grandes presupuestos, pero esta agencia no era una agencia de las punterísimas. Sí que había mucha pasta en el negocio, con lo cual la gente funcionaba bien. Entonces yo entré por casualidad y había hecho un posgrado en ICADE, de un tema de comunidades europeas, fíjate, y ahí conocimos a una persona que conocimos, digo, porque otro compañero vino conmigo y que nos contrató y estuvimos en la agencia de publicidad. Yo estuve 10 años y ahí hice un poco de todo, porque nuevamente era una agencia pequeña. O sea, yo siempre he sido un poco como hombre orquesta, ¿sabes? Entonces ahí hacía de ejecutivo de cuentas, luego algunas cuentas las dirigía y luego también hacía funciones creativas, no tanto porque me las encargaran como porque tuve 2 directores creativos seguidos que tenían, problemas de alcoholismo, ¿vale? Entonces no aparecían a la hora y tal, y entonces yo me tenía que ocupar de determinadas cosas. Bueno, pero luego no te creas que hacíamos grandes campañas, yo he hecho más folletos del Prica que otra cosa. Pero sí que es verdad que fui conociendo el negocio y demás. Y ahí en C&M, que estábamos por la calle Pedro de Valdivia, enfrente de Zalacaín, en la época que había travestis en aquella zona, muchos días íbamos a comer al Vips de Velázquez y ahí veía con mucha frecuencia a Saúl Tagarro y a Íñigo Zavala, que tenían la oficina en Lope de Hoyos más o menos equidistante, y entonces, hola, tal, y ahí mantenía pues como una cierta relación con ellos. A raíz de
vernos de vez en cuando y tener claro que yo trabajaba en una agencia, porque yo a Saúl le conocía de la época de Objetivo Birmania, no sé si le conocía, yo creo que del Rocola y tal, no, porque eso, pero vamos, sí, alguna relación sí teníamos. Y entonces a raíz de eso, una vez, un verano, pues casi ya en agosto nos llamaron de emergencia, oye, que se nos ha quedado colgado un tema de una campaña de publicidad y tal, y nos encargaron la campaña de publicidad de un disco de Los Tres Tenores. Y a raíz de eso empecé a llevar la cuenta de Warner Music durante 3 años, y muy intensos, en los cuales pasaba más tiempo metido en Warner, que me gustaba bastante más que en la agencia. Y a raíz de eso, pues es el siguiente paso. Sí, eso, porque bueno, en el 94 empiezas a colaborar de manera externa, ¿no? Desde tu función de publicista, que es muy curioso, o sea, que llevabais la cuenta como de una marca, digamos, o sea, como de claro. de Warner, ¿no? Me parece súper interesante, no sabía que existía ni esa figura, además. Bueno, es que Warner siempre fue muy orientada a marketing, entonces llevábamos, o sea, cogimos la cuenta, claro, yo era el que en la oficina era el que les conocía, el que había captado la cuenta, el que sabía de música y el que tenía ganas de hacerlo. Entonces, estaba, ya te digo, todo el día con ellos. Empezamos haciendo la campaña de Los Tres Tenores, luego ya les hacíamos las convenciones de ventas, con lo cual yo ya sabía lo que pasaba ahí, ya había visto a Saúl en acción, con lo que eso conlleva y tal, sabía dónde me metía y aprendía y conocía muy bien la compañía, estaba constantemente en el despacho de la directora de marketing, que era Eva Dalda, y sabía muy bien el plan de lanzamientos, las necesidades, etcétera. Ya ahí empezamos a hacer, hice Eric Clapton, Madonna, yo que sé, todo el roster internacional gordo, incluso muy metidos en el lanzamiento de 3 de Alejandro Sanz, que lo hicimos nosotros entero, toda la parte publicitaria, digamos. Y en ese momento ya te empezabas a plantear la idea de antes del 97 de entrar en el mundo de la música. O sea, ¿eras consciente en ese momento de que podías aplicar las teorías de comunicación publicitaria en el mundo discográfico? Me dices que sí, ¿no? Que pues Warner apostaba por eso. Sí, pero yo realmente, como todo en esta vida, pues todo absolutamente accidental. De repente me llamó mi madre y me dijo, porque yo la agencia hasta que yo llevaba, era una agencia pequeña, tenía muchos problemas financieros, un mes se cobraba, 2 no, en fin, era un coñazo. Y entonces me llamó mi madre y me dijo, ¿tú no trabajabas con estos de Warner Music y tal? Es que he visto un anuncio que están buscando abogado en la prensa. Entonces llamé a Saúl y le digo, oye, Saúl, que es que he visto esto y tal, yo soy abogado. Entonces me dijo, pero Kiko, tú no has ejercido nunca. ¿No? Efectivamente, yo soy el colegiado no ejerciente. Bueno, yo creo que no es el perfil y tal. Entonces yo pensé, la he cagado imperialmente, porque ahora se dan cuenta de que me quiero ir de la agencia y además me han dado calabazas. Y bueno, me callé como puta y al cabo de 3 meses me volvió a llamar Saúl. Y me dijo, oye, tal, ¿por qué no te vienes y hablamos y tal? Y ya me entré, pero entré en la figura de Business Affairs, o sea, del tío, del abogado de la compañía, que yo todavía no tenía ninguna perspectiva de hacer luego ninguna función marketingiana. Yo entré ahí de abogado un poco con más miedo que vergüenza, porque como te digo, no había ejercido nunca. Pero bueno, luego claro, ya descubrí que Saúl tenía otros planes, ¿no? Bueno, y eso es en 1997, ¿no? Cuando entras ya en Warner Music de manera oficial. Lo primero, antes de profundizar en ese momento, en una industria tan endogámica como esta, donde uno estaba en una compañía un día y a los 2 meses estaba en otra, o sea, que la gente fluctuaba de un sitio a otro de una manera increíble. ¿Qué os ha dado Warner para mantener esa fidelidad? Porque pienso en Mariano Pérez, en Alfonso Pérez, en Charlie, que seguro que hubiesen tenido otras propuestas para trabajar en otros sitios, ¿no? ¿Qué os ha dado Warner para mantener esa fidelidad? Yo no lo sé, tampoco, y no sé ni te lo puedo decir. Además, es más, te digo más, a mí me despidieron y sigo manteniendo una querencia bestial hacia Warner, y ellos lo saben, tengo una muy buena relación con ellos, es decir, yo sigo yendo a la comida de Navidad de Warner y hace 11 años que no estoy ahí. O sea, yo salí de la compañía, pero no salí por nada, ningún problema con nadie de los que están en España, ¿no? Realmente ni de los de Londres, salí por circunstancias. Y sí que es verdad que es una casa que, por lo que sea, mantiene un altísimo nivel de fidelidad. Hay mucha gente en el equipo que lleva ahí toda la vida. Y esto realmente es raro. Luego también es verdad que hay mucha gente que Warner ha sido siempre el gran headhunter de la industria, ¿no? Que sí, hay un montón de gente
algunos ya han pasado por aquí, que empezaron con Warner y algunos con nosotros. Alex Gallardo, que es un grande, como él contó aquí, fue recepcionista de Warner y fue secretario personal mío 2 semanas, porque ya le dije yo que era un desperdicio tenerle ahí y le promocionó. Pero vamos, que decir que Warner sí efectivamente tenía eso. Yo creo que en aquella época había un rollo cojonudo también, dentro de que de que era una olla a presión, ¿eh? O sea, que no es que creas que llegamos ahí a tocarnos los huevos, que, joder, se trabajaba muchísimo. Tú entras, como dices, en el departamento de Business Affairs al principio, con esos planes que tenía Saúl. ¿Cómo era trabajar con Saúl Tagarro? Ya sabes que ha sido imposible contar con él, es alguien que me hubiese encantado, pero bueno, fue de hecho creo que la primera persona que escribí, pero declinó muy amablemente la invitación porque se consideraba que estaba ya fuera del negocio. Y bueno, háblanos de Saúl Tagarro, háblanos de eso, cómo llegas, cómo te contrata como Business Affairs y cuáles eran esos planes maléficos que realmente estaban detrás de esa propuesta. Yo los planes maléficos los descubrí luego. Entonces yo entré de Business Affairs, pero igual que me pasaba que en la agencia de publicidad estaba más tiempo en el cliente, compañía de discos, que en la agencia, pues aquí estaba más tiempo arriba con los de marketing que el despacho del abogado, que era el despacho que me había dejado Mariano, que tenía ahí el Aranzadi. No sé si sabes lo que es el Aranzadi. Que era de su padre y tal. Y que era mi padre era abogado, o sea que he convivido con Aranzadis. Bueno, pues ahí tenía yo el Aranzadi y me aburría como una mona, porque el trabajo del abogado entonces no era tan intenso como ahora, que el tráfico de derechos es lo principal, la labor principal, ¿no? Y entonces estaba siempre arriba en marketing. Entonces, ya Saúl me empezó a hacer encargos, digamos, no jurídicos. Lanzamiento de un disco de música celta, que venía Paul McGuinness, manager de U2, que había hecho un evento, no sé qué, que lo haga Kiko. Lo hicimos, salió de puta madre, entró en listas, tal. Los premios Amigo, pues los premios Amigo, que en su día nos pusieron verdes, pero a la vista de los premios que han salido este año, se demostró que estaban de puta madre hechos. Estuve metido desde el minuto cero y trabajando muchísimo. Entonces yo iba entrando ahí en esos temas, digamos, que están mucho más cerca del marketing y la comercialización que de la parte jurídica, porque Saúl, que es un tío que tiene una cabeza acojonante, él ya iba mirando a futuro porque tenía planes de desarrollo de la compañía y en el horizonte estaba la salida que yo lo desconocía, por supuesto, la salida de Íñigo Zabala, que se iba de presidente a Warner Music México. Entonces, eso era el tema. Saúl es un tío que tiene una visión empresarial fuera de serie, tiene una capacidad de análisis, de resolución de problemas espectacular, y también es una persona, y esto bueno, que al final es un poco lo que trasciende de él, que mantiene un grado de presión en su equipo cercano al estallido, pero consigue que nunca estalle, ¿no? Es un tío que, mantenía un nivel de tensión en la compañía, pero no tensión mala, que también había momentos de broncas y tal, pero una tensión que generaba un compromiso con el producto y con el trabajo impresionante, ¿no? Él comíamos todos los días con él, hablábamos, te llamaba a su despacho 40 veces y tal y cual, pero también él tenía una vocación didáctica fuera de series, realmente aprendías con él una barbaridad. Se lo he oído decir a Mariano y a Charlie en este mismo foro, sí. y yo lo puedo corroborar. O sea, yo no tenía ni puta idea. Me ayudó muchísimo. Me metí unas broncas y unas carreras que no te puedes imaginar. Pero también te digo, era un tío que cuando se tenía que romper la cara con los de Internacional por su equipo, vamos, se la rompía como un gladiador. Es decir, era muy justo, muy intenso, muy fuerte en el trato, pero muy justo, y yo te digo, muy buena persona también, ¿eh? O sea, que yo no tengo más que buenas palabras. Y se puede decir que tú eres un poco un producto de él, ¿no? Porque primero te contrata para esa función externa de publicista, luego como Business Affairs, y en el 98 te hace director de marketing, bueno, y luego director, ¿no? O sea, se puede decir que eres un hijo putativo de Saúl Tagarro, ¿no? Sí, hijo putativo, con todas las sílabas. Sí, sí, absolutamente. Luego, la verdad es que cuando Saúl se retiró, que luego volvió de presidente de Warner Francia, pero eso lo debería contar él, cuando Saúl se retiró y vino Mariano, como todos llevábamos la misma escuela, pues un poco la filosofía de trabajo
bien que Mariano pues es un tío con un talante completamente distinto, ¿no? Pero la filosofía se mantenía. Entonces sí, yo, vamos, no puedo definirlo mejor, ¿no? Yo soy un producto de él, absolutamente. Bueno, y luego ya como director, manager en 1999, que estás hasta el 2007, bueno, en esa época, bueno, trabajas cosas, todo el éxito, ¿no? de Alejandro Sanz, Miguel Bosé, incluso el lanzamiento del Papito. ¿Qué recuerdas de esa época? Yo siempre cuento, a veces cuando doy charlas o historias o movidas para describir un poco ese momento de la industria, siempre te recurro a ti, porque me acuerdo una vez eso que me contaste en algún sitio, no recuerdo ya el foro, pero lo he contado muchas veces, eso de cuando hiciste el grandes éxitos de Maná, que no dejaba de ser un gran éxito, y vendiste como 300.000, ¿no? ¿Cómo era ese momento? ¿Cómo fue trabajar con Alejandro Sanz, con Miguel Ríos, con Miguel Bosé, y de repente hacer algo así como un gran éxito de Maná y que reviente el mercado? Bueno, te voy a contar primero lo de Maná y luego sigues hablando de Alejandro. Venga, es un tema muy concreto. Maná ya habían tenido éxito en España, habían tenido Vivir sin aire, había funcionado bien, tenían un estatus de disco de platino justito, 100.000, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó con Maná? Maná saca un disco que se llama Sueños líquidos, que luego se ha hecho famoso porque hay un retrato en topless de una señora que luego se casó con un Borbón, ¿vale? Entonces, ese tenía un buen single que se llamaba Clavado en un bar, un segundo single que se llamaba Parece como un lobo, y el disco ya iba en vía muerta, porque nosotros gastábamos toda la pasta en una compañía muy orientada a marketing, además del campañón a la salida, y al tercer single pues ya no nos quedaba pasta para gastar. Entonces ya estábamos como en lo que se llamaba el tail end, en la jerga, ¿no? El final de la explotación del disco. Y entonces Íñigo, que ya estaba en México, nos llama y nos da el queo, y nos dice, mira, hay un tema un poco tapado en este disco que se llama En el muelle de San Blas, que aquí me ha reventado. Entonces, dije, bueno, pues vamos a retomar el disco. Hicimos los singles En el muelle de San Blas y nos fuimos a la radio con los singles debajo del brazo, que eso me fui yo con Lucas Holten, que lo puede corroborar, con los singles promocionales. Entonces lo pusimos a Jaume Baró, que era el director de 40 Principales entonces, que es un tío de radio sensacional, pero que era un poco áspero en la negociación. Luego es buen tío. Le pusimos En el muelle de San Blas y puso una cara que él ponía como de oler caca en un palito y tal. Y entonces como que no le van a poner. Bueno, pues nos volvimos con los singles, Lucas y yo, y los guardamos. Esto era como primavera y estábamos ya preparando el plan de lanzamiento del cuarto trimestre. Entonces nos juntamos y Saúl dijo, hay que tirar del carro de esto de Maná, esta canción es un hit, en México está demostradísimo y lo vamos a hacer. Y vamos a montar un Grandes Éxitos. Entonces montamos un Grandes Éxitos que se llama Todo Maná, que lo montamos en 2 semanas. Montamos, que esto es la clave, un plan de promoción acojonante en el que el grupo vino, que el grupo que tenía estatus de grupo estrella vino y pedaleó intensamente y se fue a cada emisora de radio, hizo showcases y de todo, además son muy simpáticos y lo hacen muy bien y no había la barrera del idioma, y sacamos En el muelle de San Blas como primer single. La misma radio que nos lo había rechazado en primavera, cuando llegamos cuando llegamos en agosto para salir en septiembre, naturalmente no les dijimos que nos lo habían rechazado. Entonces nos dijeron, es buenísimo este tema y tal. ¿Cuánto vais a invertir? Hicimos nuestras campañas, Maná vinieron de promoción, se montó una estrategia a medio plazo y Maná pasó de un estatus de 100.000 a un estatus multiplatino. Yo creo que de Grandes Éxitos vendimos 600.000 discos o algo así, ¿eh? Pero es que luego sacamos un MTV Unplugged que llevaba exactamente el mismo repertorio a continuación, el siguiente disco, y vendimos otra vez como 600.000 discos, y luego además sacamos una caja con el catálogo y vendimos, me parece que 200 y pico mil unidades, ¿no? No unidades porque era una caja con 3 discos. Entonces hicimos una operación con Maná millonaria, pero tenía un fundamento, estaba muy bien orquestada, es decir, no fue sacar un Grandes Éxitos y poner un anuncio, estaba muy bien montado. Digo que ahí, Saúl, hacíamos unas arquitecturas y luego las ejecutábamos, como decía él, con letra redondilla, ¿no? O sea, que el ejemplo de Maná está muy bien y bueno, Maná a día de hoy todavía mantiene ese estatus, digamos, ¿no? Aunque ya, bueno, ya están un poco más talludos, pero bueno. Bueno, y Alejandro Sanz, que fue además el bombazo. Bueno, pues Alejandro Sanz, mira, yo la mayor suerte que he tenido es que yo aterricé en la compañía con un disco que estaba ya en número 1, que era el disco más de Alejandro Sanz, ¿eh? Es decir, yo me encontré una compañía armada con un equipo de gente avezada y muy en forma y muy bien montada, porque la compañía Íñigo la tenía maravillosamente bien.
Y además con un disco que incidentalmente es el disco más vendido de la historia en España, ¿no? Entonces, nosotros, yo, digamos, había participado en lanzamientos anteriores cuando estaba en la agencia de publicidad, el disco 3, que es un disco muy bueno, que vendió muchísimo. Cuando me incorporé a Más, conocía todo el proyecto perfectamente, porque yo ya estaba en Warner durante todo el lanzamiento, y entonces lo que fue meritorio, yo creo, fue conseguir seguir vendiendo ese disco durante un año entero más y conseguir más que doblar la venta. Es decir, pasar del 1.000.000 que dejó Íñigo vendido a los 2 millones y pico en lo que terminó el proyecto. Esto, es un hito, no se va a superar porque nadie va a vender 2,5 millones de unidades de nada y tal. Entonces ahí, por supuesto, lo principal es el disco y el artista y las canciones. Ten en cuenta que sacamos 8 singles, 8 singles. Paramos de sacar singles porque ya por hartazgo, digamos, el trabajo que hizo el artista, la gira. Y luego para mí, la clave del éxito es la combinación de un artista en plenitud con un disco acojonante, una compañía con un grado de involucración bestial y con una maquinaria engrasadísima y, tengo que decirlo, una empresa de management que era RLM en su mejor momento y que, bien que teníamos buenas broncas también con Rosa Lagarrigue y ella lo sabe, pero que de esa fricción y de esa exigencia pues se hacían un proyecto morrocotudo, ¿no? Como efectivamente, ¿no? Y que tiró del carro de la industria y que le puso una liebre muy gorda pues a Mónica Naranjo, a La Oreja de Van Gogh, a muchos grupos que estuvieron siguiendo la estela de Alejandro y vendiendo cantidades, bestiales. Creo que es el momento álgido de la industria en España, ¿no? Totalmente. Y y también en ese momento también convives con un éxito importante que es Miguel Bosé, ¿no? Que siempre fue un artista importantísimo, pero en ese momento también es otro momentazo de él, ¿no? Claro, Miguel, ten en cuenta que Miguel Miguel tenía estatus de superestrella ya desde los años 70, ¿no? Y tal. Lo que pasa es que yo tuve la suerte de que Miguel, que también es un tío que no es muy simpático, para trabajar y tal y cual, pero es extremadamente profesional, trabaja muy bien, muy bien, muy bien. Y es fuera de serie. Pues tuvimos la suerte de que el tiempo que yo estuve en la compañía pues tuvo varios hits bastante gordos, ¿no? Como Morena Mía, sacamos un Grandes Éxitos que también funcionó muy bien, luego sacó un disco sinfónico que era un disco complicado a priori que llevaba una canción que se llama Olvídame tú que funcionó de maravilla. Y ya lo último que yo dejé encarrilado, aunque ya se lanzó, en concreto se lanzó la semana que yo salía de la compañía, fue el Papito pero yo ahí tuve un rol más... de prelanzamiento. Sí, yo no. Eso se metió ahí José Luis de la Peña, que es un personaje al que deberías traer. Sí, por supuesto, también está la lista. No podemos entrar al detalle de todos los artistas, pues nos tiraríamos una vida. Está La Unión, está Revolver, Presuntos Implicados, Café Quijano, Carmen París, Cómplices, Mártires del Compás, Sara Malikian, Pretender, mil historias. Así que nada, me imagino que tendrás un recuerdo bastante bueno, ¿no? Por un lado, evidentemente, esa presión que siempre la industria imprime, pero por otro lado, tener ese plantel de éxitos tiene que llevar la vida un poco mejor, ¿no? Que la presión normal, ¿no? Pues sí, porque teníamos que decir, las compañías grandes tienen mucho roster, tienen lanzamientos, entonces siempre tienes algo en la recámara, entonces en ese sentido pues es un poco más fácil la vida. Lo que pasa es que el nivel de exigencia es muy alto, nosotros gastábamos mucho, porque ese es el problema, nosotros en una compañía que era orientada a marketing, hacíamos muchísimas campañas de televisión, que esto es una cosa que no se ha mencionado aquí en este foro y mira, si te parece, lo puedo decir. Hay una cosa que ayudó mucho en esos años, pero a toda la industria fue, por un lado, las aperturas de hipermercados, que esto era fundamental. El otro día Charlie lo comentaba, ¿no? Como habría un hipermercado en Almería y inmediatamente Almería se ponía en su cuota de mercado cuando era inexistente. Entonces los hipermercados abriendo muchísimas tiendas con muchos metros lineales que había que llenar de discos. Y dos, las compañías de televisión con desconexiones regionales, con mucho inventario sin vender, que nosotros comprábamos a precio de saldo y con el cual creábamos artistas muy grandes. Michael Bublé lo lanzamos prácticamente todo con aquellas famosas campañas a royalty. Ya. Es muy interesante, pero eso pasó esos años y luego se perdió, pero teníamos un expertise muy, muy curioso.
Bueno, sé que eres una persona interesada en la tecnología, en las nuevas vías de comunicación y de relación social, por tanto de Internet, ¿no? ¿Cuál fue tu percepción sobre Internet en el momento que llegaba el entretenimiento? ¿En qué momento eres consciente de que está ahí y que es algo que puede influir en la forma de funcionar como se funcionaba? Bueno, yo realmente, a mí la parte del cambio digital que me tocó fue la más dura. Es decir, yo salí de la industria sin ver todavía posibilidades claras de monetización. Yo me comí todo el top manta, que fue amargo, porque nos jodió mucho. Me comí toda la parte de Napster y me comí toda la parte de los agregadores de politonos y esas mierdas que utilizaban estos activos sin darnos un clavel, se forraban, vendían la compañía, en fin, toda esa parte tal. Cuando antes de salir yo realmente no había una vía de monetización clara, entonces ahí estábamos un poco como un boxeador sonado, no te lo oculto, ¿no? Yo creo que la industria no sabía ni por dónde le venían las hostias. Y hicimos lo que pudimos, buenamente, ¿no? Bueno, yo luego, de la industria, luego ya pasé a un servicio de streaming donde estuve 2 años, entonces ya lo tenía bastante claro, pero yo creo que hubo un momento de confusión, o sea, iba mucho más rápido y entonces, ¿qué pasó? Que la industria estaba aferrada a un modelo de negocio que venía desarrollándose desde los discos de pizarra, con los distintos formatos y tal, y realmente nadie entendía cómo aquello se estaba desbaratando tan rápido. Y de hecho se cometieron errores típicos de la industria discográfica, que eso tampoco es una cosa que se analiza, que es que igual que la industria hizo grande a la MTV para joder a la radio y luego la MTV le pasó el rodillo, la industria, cuando se desmontó el tejido de venta física, hizo gigante a iTunes, pero no creó alternativa, es decir, no había más que un outlet de música que era iTunes. Y cuando llegó el streaming, en vez de favorecer que hubiera diversos servicios de streaming, pues le dio la primogenitura, ¿no? Por un plato de lentejas a Spotify y barrió a todos los demás que había. Y eso bueno, que venía una pregunta que te quería hacer, bueno, que lo he comentado con gente. ¿Crees que fueron clave errores la actitud, por ejemplo, ante Napster, que quizás la industria se fue más a combatir la piratería, no vieron el problema o lo que suponía Napster, que era más un aliado que un enemigo? ¿Crees que ese es el momento clave, que al final es lo que provoca que luego la industria, como bien dices, ponga todos los huevos en Spotify por un plato de lentejas, como has dicho, que creo que es muy descriptivo? Pues mira, efectivamente, eso Mariano lo decía siempre y creo que hasta lo dijo aquí, si nos hubiéramos aliado con Napster en vez de intentar combatirlo, estaríamos en otro sitio. Yo creo que la industria es víctima siempre del cortoplacismo y son compañías que tenían que publicar resultados trimestrales, entonces con tal de publicar, pues nada, nos aferramos a lo que vendía, que era el físico, nos aferramos y no la vimos venir, y entonces se planteó una batalla perdida con Internet y bueno, afortunadamente yo creo que se ha reconducido, ¿no? Yo creo que ahora ya hay unos procedimientos de monetización que permiten que la industria de la música pues pueda seguir funcionando, que es de lo que se trata. Bueno, y sufres Internet, como bien decías, en tu época final en Warner, y entras en Internet, ¿no? De Warner te vas a Yes FM, que precisamente el otro día entrevistaba a Sandra Rotondo y estuvimos hablando de Yes FM, que quizás una de las razones de que no tuvo el éxito que podía haber tenido son cosas que pasan mucho de las cosas del Grupo Prisa, ¿no? Que se hacen demasiado pronto, ¿no? Y que quizás pierden paciencia luego para mantenerlas. Bueno, ¿qué fue Yes FM? Porque, como te decía antes, hay mucha gente que igual no sabe lo que es. Intentamos dar ese aspecto también un poco pedagógico del programa. ¿Qué fue Yes FM y qué planteamiento había con él? ¿Y qué pasó realmente, tú crees? Yes FM era un servicio de streaming que montaron unos emprendedores franceses que venían de un servicio de SMS Premium que habían pegado un pelotazo. Y entonces a mí me contrataron un poco como Business Affairs. De hecho, estuve haciendo pues lo que era la captación de los catálogos, incluido el vuestro, por cierto. Que me ayudasteis mucho. Y entonces yo capté los catálogos y luego, pues como ya había hecho esa parte, me puse un poco como de portavoz, porque estos hablaban español, pero un poco como Pierno Doyuna, ¿sabes? Entonces, bueno, era tal. Y entonces, ¿qué pasaba? Que esto se ha acogido a una modalidad de streaming que la recoge Agedi, que es esas listas aleatorias en las que
solo tú no puedes elegir a la carta y tal y cual, que bueno, que está muy bien, pero es mucho menos sexy que lo que luego hizo Spotify. Cuando rompió Spotify y decías, yo quiero escuchar el porrón pompero, y le dabas al botón y sonaba el porrón pompero y no el porrón pompero y derivados. Pues esos servicios de streaming, Rocola, FM, YesFM y tal, pues quedaron en franca desventaja. Luego lo compró Grupo Prisa y según es su sana costumbre, pues lo arruinó. Eso también lo hace muy bien Telefónica, pero en este caso fue Prisa. Y yo ahí ya no estaba, Ya no estaba. Estuve ahora bien, Rocola, FM, YesFM y tal, pues quedaron en franca desventaja. Luego lo compró Grupo Prisa y según es su sana costumbre, pues lo arruinó. Eso también lo hace muy bien Telefónica, pero en este caso fue Prisa. Y yo ahí ya no estaba, Ya no estaba. Estuve hablando con Sandra algún día cuando lo iban a coger, pero luego al final ahí no estuve metido. Pero vamos, yo creo que o te dan las mismas condiciones que Spotify o no puedes competir. Nada, era increíble. Yo sabes que yo luego también inicié una aventura así que se llama Music for Us, que bueno, que fue de efímera existencia, porque claro, nos dimos cuenta que era imposible negociar con una multinacional, ponerte a la altura de cualquier plataforma. O sea, creo que era una buena idea, pero efectivamente yo creo que lo que decías antes es muy descriptivo, ¿no? Al final la industria ha puesto solamente por Spotify y se ha puesto, aunque en Francia funcione Deezer y esas cosas, al final ha puesto a todo el mundo en una desventaja absoluta, ¿no? Frente a ellos. Bueno, dejas YesFM y vuelves al mundo de la publicidad, al departamento de contenidos en radio Malibu Boom Boom. Sí, vinimos o sea, yo por otra carambola del destino acabé trabajando con una persona con la que ya había trabajado en los lanzamientos de Antena 3 de Alejandro Sanz y de Luis Miguel, que no le hemos mencionado, que también cayeron bastante. Sí. Y entré para gestionar un proyecto nuevo que había hecho una marca de Pernod Ricard, que es la firma de bebidas, que tiene una marca que se llama Malibu. Malibu es esa bebida, es como la de las casas de Cuenca, ¿no? Todos los bares tienen una botella, pero nadie la pide. Hicieron un servicio de radio, pero era radio con locutores, no era un servicio de streaming, un servicio de radio que hacíamos radio en directo como 8 horas diarias. Tuvimos 3 años y medio, estuvo muy bien. Fue un proyecto de branded content acojonante, realmente. Llevábamos artistas, tuvimos a Pablo Alborán, es decir, que realmente estuvo muy, muy bien. Y ya dentro del equipo de Publicis Media Content, que es donde estoy todavía, y también con Pernod Ricard hicimos un proyecto cojonudo que te afecta a ti, que es el plan B de Carlos Jim, que también es una cosa que sacamos, que es un proyecto de branded content que tuvo de forma orgánica 2 números 1 en 40 principales, con lo que eso conlleva, y que salió maravillosamente, vamos, que pues a Carlos... Sí, yo edité el disco, o sea que... Sí. Por eso te digo, hicimos el plan B, luego hicimos un spin-off de esto con La Oreja de Van Gogh y bueno, hemos hecho bastantes más proyectos que dentro de donde estoy ahora, bastantes más proyectos con música. Yo ahí soy el enrollado, el que entiende de música soy yo y el que le piden entradas siempre, ¿no? Porque se creen que las cosas... En fin, y ahí eso es lo que estoy ahora. Bueno, y también has hecho con Óscar García Blesa, que es un buen amigo de esta casa y que actualmente es el manager de Alejandro Sanz, ¿no? Colaboraste con él, ¿no? En el proyecto de la gira 20 años de Alejandro Sanz, un libro, ¿no? Sí, ahí lo que hicimos, esto es verídico, es decir, que con los éxitos, lo decía siempre Saúl, ¿no? Que todo el mundo se los atribuye y tal, pero Óscar y yo, que quedábamos ahí para comer y tal, para reírnos, empezamos a hablar de que cuando se iba a cumplir el 20 aniversario del disco Más de Alejandro Sanz nuevamente y que se podía hacer un buen proyecto. Montamos un planteamiento, se lo contamos a Rosa, que en ese momento era Rosa Lagarriga, que en ese momento era manager de Alejandro Sanz. A Rosa le gustó mucho, dijo, vamos a contárselo a Universal, pero contárselo muy honestamente. Dijo, contárselo vosotros que es vuestro y lo sabéis contar muy bien. Fuimos a contarlo a Universal, que les pareció muy bien también. O sea, todo esto, evidentemente, el artista ya había mostrado interés por el tema, claro. Fuimos a contarlo a Universal y en el ínterim se produjo la ruptura de RLM y Alejandro, que es otra historia. Y pensábamos que se había quedado en dique seco y el propio Alejandro contactó con Óscar, le dijo, oye, me interesa el proyecto, vamos a seguir adelante con el equipo de Alicia Arauzo y compañía. Y se puso en marcha y este es un proyecto que es un proyecto de marketing también como para estudiarlo, porque mira, número 1 fue la reedición del disco Más que sacó Warner Music, que no tuvo que hacer nada más que hacer una reedición de lujo con vinilo y tal, muy bien. Número 1.
fue el concierto, se vendió en 2 horas en el Wanda Metropolitano y fue un récord de ventas bestial. Fue número 1 el disco que se sacó, fue número 1 el DVD que se sacó, fue número 1 de ventas el libro que hizo Óscar, en el que yo hice de negro, que estoy en los créditos pero no en la portada. Y fue número 1 en taquilla el documental que hizo Óscar luego. Es decir, todo lo que se ha sacado de ese proyecto ha sido números 1. Y realmente creo que ha sido un proyecto muy interesante en 2017. Y ese yo lo hice un poco, como a ratos libres dentro de lo que es ahora mi ocupación principal, ¿no? Pero vamos, que muy orgulloso de haber participado con Óscar y que además lo pasamos muy bien juntos y tenemos más guerras entre manos siempre. Bueno, también has ejercido de la docencia, como todos al final caemos en eso. ¿Cuál es tu impresión al respecto? ¿Cuál es tu visión de ese tipo de escuelas de business, de negocio, de la industria, tal? Yo tengo mi percepción. Mi percepción es que está bien, que ojalá lo hubiésemos tenido en su momento, pero que al final creo que es un negocio que se aprende más trabajando y que es más de intuición y de improvisación, ¿no?, que de teoría. Mira, yo te voy a decir cuál ha sido mi experiencia. Yo he estado dando clases en SAE Institute, donde creo que has estado tú también, ¿no? Sí, también. Sí. Vale, y entonces yo tengo dos cosas al respecto. Una, a mí me gustaba mucho porque me permitía rozarme con este público millennial, así que no necesariamente tengo tanta relación porque yo ya estoy en la edad de los metales, ¿no? Entonces, por esa parte me gustaba mucho. Luego también me gustaba mucho de SAE, y eso te gustaba a ti, que eres barítono, que debajo hay un bar del Cazorla que fríen los boquerones, que quita el sentido y tal. Totalmente. Entonces, aprovechaba. Realmente esto era la que más me gustaba, porque luego no era lo que pagaban. Pero sí que te digo que yo ahí encontré 2 perfiles de alumnos pocos, muy buenos, algunos de los cuales han pasado a la industria con ayuditas de los profesores que estábamos ahí y lo están haciendo muy, muy bien. Y luego hay alumnos que eran jovenzuelos aparcados, es decir, gente que les gustaba la música y los padres, para no tenerlos en casa tocando los huevos, pues los han matriculado ahí. Y esto no me gustaba mucho porque yo creo que la música es un tema de pasión. Entonces, pagar una pasta de matrícula para ir ahí, aguantarme a mí y no hacer ni puto caso, pues es que me parecía un poco chocante. Y de hecho tenía muchos roces con la organización porque tenía muchas peloteas con los alumnos. Pero que como ejemplo te voy a poner Óscar García Blesa, que también ha sido profesor en SAE, ha tenido un alumno hace 2 años que no sabía quién era John Lennon. Te quiero decir que tenía peloteras que decía, oye, de verdad, es que tenéis que apretar un poco la selección de alumnos porque si no va a ser un desastre. Pero bueno, fuera de eso, la experiencia muy gratificante y los boquerones superiores. Sí, nada, comparto todo lo que has dicho además. Bueno, ¿en qué momentos destacarías de tu paso por el mundo de la música? Te decimos, Kiko, elige 2, 3 momentos que digas, para mí eso fue lo más. Para mí, lo más. Ahora mismo, posiblemente mañana pienses en otro, pero bueno, te pillo aquí a bocajarro. Seguramente el fanzine, Objetivo Birmania y entrar en Warner. Para mí han sido los 3 momentos así más divertidos, más notables, ¿no? Y si tuvieses que ir un momento de frustración de decir, no entiendo cómo esto no ha funcionado, no entiendo cómo esto no trasciende más. Bueno, ese lo tenemos todos. En muchos casos, yo voy a decir uno que además es la espinita clavada en todo el equipo que estuvo en Warner en aquel momento. Nosotros sacamos en Warner no se nos consentía que sacáramos discos de rock, porque se nos consideraba una compañía de pop, entonces todo el estamento indie rockero nos denostaba y tal. Y entonces, por ejemplo, no nos hacían ni puto caso con Piratas, que apoyábamos a muerte. Mira que luego Iván, la carrera que tiene y lo respetado que era como figura, pero a Piratas, que llenábamos la Riviera 2 noches y tal, no nos hacían ni puto caso, ni el mundo sonoro ni nuestros. Bueno, pues nos metimos en una aventura de sacar un disco de un grupo que se llamaba Fábula, que era un disco que nos tenía enamorados, pero sin fisuras, a todo el grupo. En el grupo estaba un tipo que se llamaba Iván Moore, un tío un poco dark en aquella época, carismático, muy, muy rockero, y que era el cantante, y Pablo Cebrián, que ahora es un productor de muchísimo éxito. Bueno, pues con Fábula nos dejamos la vida y no vendimos ni uno. Y esa es la que tenemos clavada, pero clavada hasta el tuétano. Y tengo que decir una cosa, para mí el momento más feliz de mi paso por la industria, el más feliz, fue fichar Los Mártires del Compás y reeditar Flamenco Billy, que eso sí que lo hice por cojones además, porque fue la semana que
en Operación Triunfo habían decidido que en Warner teníamos que fichar a Chenoa y yo, en vez de fichar a Chenoa, fiché a Chico Caña. Y eso es el momento para mí el de mayor orgullo personal. Bueno, y aparte es un discazo, o sea que vamos... Es que se iba a perder ese disco. Yo Sí. Por cierto, que un disco que vendía muy bien en catálogo y seguro que en Spotify funciona bien también. Bueno, y a nivel ejecutivo, ¿con quién has trabajado mejor? ¿De quién has aprendido más? Hombre, indudablemente de Saúl Tagarro, porque Saúl Tagarro es el Master of the Universe y tal, pero luego he tenido la suerte de tener en el equipo a gente como José Luis de la Peña, que en lo suyo es un primerísimo espada, y del otro lado, porque encima había como mucha rivalidad entre Warner y Dro y tal, pero claro, yo con Charlie, pues es que soy amigo del Rocola, entonces nunca he conocido esa rivalidad. Pues tener de vecinos a Charlie, a Alfonso Pérez y a Mariano también de jefe, pues también ha sido muy bueno, porque además, aparte de que son tíos buenísimos en lo suyo, pues Charlie posiblemente el mejor, pues es que además buena gente y además nos lo pasábamos francamente bien. Entonces yo eso para mí son Saúl, Mariano y Alfonso Pérez y Charlie. Qué bien. ¿Y a nivel artistas? Pues a nivel artistas, hombre, yo no tengo más que buenas palabras para Alejandro Sanz, que es el que suponía el ser o no ser para nosotros. Ya les digo, en mi vida personal, el hecho de haber podido trabajar para él, pues ha sido decisivo a todos los niveles, ¿no? Y bueno, Alejandro además es un tío muy cabal y tal. Y luego, por lo demás, en general yo he tenido no relaciones estrechísimas con los artistas, pero buena relación. Siempre con algunos te llevan mejor que con otros y tal, inevitablemente, pero tampoco he sido el típico ejecutivo artist friendly, porque yo soy una persona extremadamente aburrida en su vida privada, entonces no soy nulo socialmente, entonces tampoco he compadreado mucho. Bueno, ¿y te gustaría volver a la primera línea activa de la industria, de la música? Pues mira, a la primera línea no, pero a la segunda, si te digo con franqueza, no me importaría, porque a mí me quedan algunos años todavía de vida laboral, bueno, con permiso del virus, de los cojones, y no me importaría volver a la música, pero yo no estoy para irme a Londres con un PowerPoint, porque es que paso, ya lo he hecho, no me apetece y tal. Entonces, pero volver así, a mí lo que me gusta mucho es el catálogo. Es una cosa que me da mucha pena que se vaya a perder. Soy muy crítico con la forma en que Spotify expone el catálogo. Por ejemplo, y me gustaría, eso es una cosa que me gusta mucho, además es una cosa así como muy buena de prejubilado, pero bueno, tampoco me ha llamado nadie, o sea que tampoco tengo graves dilemas en este sentido. Bueno, ¿y en qué proyectos estás ahora mismo metido? ¿Qué estás haciendo? Bueno, sigo metido en la publicidad, en el tema de los contenidos. Yo llevo toda la vida haciendo contenidos, aunque antes no se llamaban así, ¿no? Pero tal, y aquí hago cosas pues más prosaicas, porque al final, bueno, hay que hacer de todo en esta vida, no todo va a ser follar, ¿no? Como decía uno. Entonces, hago acciones más o menos del día a día y de vez en cuando pues enganchamos una campaña de estas buenísimas que a veces las hemos hecho y bueno, pues es un trabajo, bueno, no tiene el glamour del tal, pero bueno, como te digo, estoy en un sitio muy bueno con gente estupenda que me trata muy bien y que nos reímos mucho, o sea que tampoco me puedo quejar. Y luego pues en mi vida personal soy horticultor, entre otras cosas. Bueno, ¿te consideras un publicista metido a disquero o un disquero metido a publicista? No, yo estoy más cerca de la música que de la publicidad, bastante más. Oye, pues nada, Kiko, la verdad, bueno, un placer. Tenemos que ir terminando esta nueva edición de Simpatía por la Industria Musical, esta versión confinada, pero bueno, sé que será consumida después y degustada cuando todo esto pase, de qué es de lo que se trata. Así que nada, Kiko, un placer, de verdad, gracias por buscar ese hueco, gracias por tu apoyo desde el principio al programa y por tus consejos y sugerencias permanentes, que espero que sigas haciendo. Pues nada, gracias a ti y sobre todo sigue haciendo el programa porque si no el vacío que nos vas a dejar a los que estamos enganchados va a ser tremendo.
Genial. Nada, pues muchísimas gracias. Bajamos la verja de esta nueva edición, de esta nueva entrega confinada de Simpatía por la Industria Musical desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, en Subterfuge Radio, con Mateo Navarro a los cibermandos y un invitado del que sabíamos que íbamos a aprender mucho. Y como siempre nos despedimos con una canción. Y por alegaciones e investigaciones, porque la desconocía hasta entonces, nos despedimos con un temazo grabado en el 1983 que me ha encantado y me ha sorprendido, Objetivo Birmania, que respondía al título de Coco Funk. Adiós. Llaman a la puerta, entra todo el mundo, vienen a bailar Coco Funk.